Bienvenidas y bienvenidos a Walk Your Words, el podcast donde hablamos de temas que nos importan a todas y todos. Te invitamos a que escuches, reflexiones y actúes. ¡Comencemos! Hola, yo soy Cassandra Solís, parte del equipo de Educación para Compartir y co-host de este podcast junto con Edgardo Martínez. El día de hoy les damos la bienvenida a Walk Your Words, este podcast en el cual vamos a estar platicando de temas súper interesantes como educación, medio ambiente, inclusión, el poder del juego, por supuesto, ciudadanía, hábitos de vida saludable y mucho más. En esta ocasión vamos a escuchar a Dina y a Jess, compañeros también de Educación para Compartir, que tuvieron la oportunidad de entrevistar a dos grandes celebridades del mundo de la educación, Silvia Schmelkes y Rafa de Hoyos. Ya van a enterarse un poquito más ustedes ahora que los escuchen. Esperamos que les guste muchísimo y lo disfruten tanto como nosotros. Y Edgardo y yo los acompañamos próximamente en los siguientes episodios. Esperamos que lo disfruten y nos vemos próximamente. El día de hoy tengo como mi compañera a Dina Buchbinder, presidenta y fundadora de Educación para Compartir. Por mi parte, yo soy Jess. Bienvenida, Dina. Hola, muchas gracias. ¡Qué emoción! Y tenemos invitados de lujo. Dina, ¿puedes presentármelos? Claro que sí. Mira, hoy tenemos ni más ni menos a Silvia Schmelkes, que nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Sociología, la maestría en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana, la Ciudad de México, y ha sido galardonada en múltiples ocasiones nacional e internacionalmente por su trayectoria en la educación por organizaciones como la OEA, la UNESCO, el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, y se ha desempeñado como consejera presidenta en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Actualmente ocupa el cargo de vicerrectora académica en la Universidad Iberoamericana. Ese es un súper resumido currículum. Y también tenemos a nuestro querido Rafa de Hoyos. Rafa es un economista que es especializado en desarrollo, interesado en diseño, implementación, evaluación de políticas públicas y particularmente en el sector educativo. Ha asesorado gobiernos de países en vías de desarrollo para diseñar e implementar estrategias que mejoren los aprendizajes, especialmente entre niñas y niños y jóvenes en condición de pobreza. Esa es también una semblanza súper resumida. Perfecto. Muchísimas gracias, Di. Bienvenida y bienvenido, Silvia y Rafa, a este primer capítulo de Yo Propongo. Son nuestros padrinos, y nuestro padrino y nuestra madrina, literalmente. Espero que nos den nuestra patadita de la buena suerte. Y pues gracias por aceptar y gracias por este espacio. No, pues muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de estar con ustedes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué emoción! Oigan, pues, como aprovechando que son unos súper expertos en educación y con trayectorias realmente impresionantes, vamos a hablar hoy de dos segmentos en especial. Vamos a hablar de la pandemia enfocada en retos futuros y vamos a hablar del modelo tradicional frente a un modelo más innovador. Pero quiero empezar preguntándoles una base en la que muchas veces como queda en un segundo plano cuando hablamos de educación, pero que es absolutamente central. ¿Ustedes qué creen que hace que niñas y niños aprendan con gusto, que estén motivados y que les interese lo que van a aprender? ¿Quieres que empiece yo? Adelante, por favor, Silvia. Bueno, a mí me parece que hay dos cosas. Por un lado está el hecho de que sientan que están aprendiendo.
porque pues aprender es placentero, ¿no? Cuando un niño o una niña está aprendiendo por primera vez a hacer algo que nunca había hecho antes, o cuando está entendiendo algo que antes no había entendido, o sea, la verdad es que la felicidad es infinita y todos lo sabemos porque todos hemos pasado por eso. Y entonces, bueno, pues eso se dice fácil, no es fácil, porque eso significa poner retos cada vez, digamos, retos que se puedan alcanzar, pero que tampoco sean tan fáciles, digamos, que no enganchen a los alumnos, ¿no? Entonces, digamos, el gran reto para el docente es cómo le hace para que continuamente esté desafiando cognitivamente a los alumnos. Entonces, está el lado cognitivo y por otro lado está el lado socioafectivo, ¿verdad? O sea, los niños se tienen que sentir en la escuela seguros, respetados, acogidos, ¿no? Y cuando todo eso se da, el aprendizaje es posible. Pero las dos cosas son necesarias, ¿no? Porque, digo, un ambiente que sea, digamos, muy bonito para los alumnos, en donde se sientan muy bien, pero que no sea desafiante cognitivamente, pues tampoco conduce, digamos, a la motivación para el aprendizaje, ¿no? Entonces son las dos cosas, me parecen muy importantes. Sí, yo coincido con Silvia y le añadiría uno adicional, que es la relevancia. La relevancia de lo que están aprendiendo los niños y niñas tiene que estar contextualizado el aprendizaje, tienen que verlo como algo útil para sus retos cotidianos, pero el elemento más importante, adicional pues está el ambiente escolar, está esta relevancia, pero el elemento más importante, y ya lo mencionó Silvia, es que los niños tienen que sentir respetados, se tienen que sentir queridos, bienvenidos, se tienen que sentir apreciados. Y ese componente socioafectivo, la buena noticia es que a diferencia de los ambientes escolares, la infraestructura, la forma como está organizado el salón de clases, etcétera, este elemento que es el más importante no es necesariamente oneroso en términos económicos, ¿no? Y entonces, en cualquier contexto, un niño con el docente y el director bien focalizados en este objetivo puede sentir ese contexto favorable para los aprendizajes, el sentirse respetado, querido, apreciado. Mil gracias. Qué valioso esto que nos comentan. Quisiera conectarlo directamente al momento que estamos viviendo de pandemia, y también como enfocado a, bueno, ahorita estamos en este reto y pensando en retos futuros. ¿Ustedes consideran que nuestro sistema educativo estaba preparado para un reto de este tamaño? ¿Y qué consideran que sí teníamos incorporado en el sistema, así como qué hubiera sido clave o esencial para navegar este cambio? Son como 3 preguntas, ¿no? ¿Estaba preparado nuestro sistema educativo? ¿Consideran que teníamos algo muy valioso incorporado que nos sirvió para navegar? Y 3, ¿qué hubiera sido clave? Sobre todo esta parte que mencionan, que es muy importante, ¿no? La parte socioafectiva creo que es la que más ahí vamos a tocar ahorita, pero estamos ahí muy, muy expectantes de lo que nos puedan contar. Perfecto. Si quieres, empiezo en ese segmento yo, Silvia, si estás de acuerdo. Sí, no, claro. Mira, la primera pregunta, ¿estaba preparado? Yo creo que el sistema educativo mexicano y ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para esto. Ni el de Dinamarca o Finlandia, el que ustedes gusten. Entonces, pues por ahí uno no le puede reclamar al sistema educativo mexicano su falta de preparación para algo que nadie supo ponderar, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos que ayudaban a tratar de mitigar los impactos del COVID? Bueno, pues hay algunos elementos del sistema educativo que ayudan. El hecho que tengamos una cobertura alta de nuestro sistema educativo en primaria y secundaria, eso ayuda. El hecho que haya antes de la pandemia un sistema de información que te permite
monitorear la cobertura, el abandono escolar. Antes de la pandemia ya sabíamos cuáles eran aquellos factores y aquellos grupos socioeconómicos que eran más vulnerables a abandonar la escuela. Eso también lo sabíamos. También sabíamos, de acuerdo a datos del INEGI, qué grupo socioeconómico no estaba en condiciones de seguir su proceso de aprendizaje mientras las escuelas estaban cerradas, que son los grupos más vulnerables, que no tienen acceso a las tecnologías de la información desde su casa, tampoco tienen hogares con padres con la escolaridad mínima necesaria para ayudarles a los niños, a los estudiantes a continuar con su proceso de aprendizaje. Pero si fueron utilizados bien o no estas posibles ventajas, pues yo creo que la respuesta es no, porque lo que sabíamos con las condiciones que teníamos antes de la pandemia es que ya antes de la pandemia, la mitad de nuestros niños, más de la mitad de nuestros niños y nuestros estudiantes estaban escolarizados, pero no aprendían lo suficiente. También sabíamos que más de la mitad no tenía acceso a las tecnologías de la información. Entonces, cuando tú cierras la escuela, pues entonces dejas a todos estos niños, los más pobres, por cierto, sin condiciones para aprender. Y eso hubiera tenido que ser el punto de partida hace 15 meses para diseñar una política que primero priorizara la apertura de escuelas, sobre todo las escuelas que atienden a las poblaciones más vulnerables. Segundo, hacer un plan de recuperación o de nivelación de los aprendizajes focalizado en estas poblaciones que sabemos que, independientemente de la narrativa o la retórica del gobierno federal, estos niños, 10 millones de los 25 millones de mexicanos niños que tenemos en educación básica, 10 millones no tienen las condiciones mínimas y estos merecen acciones compensatorias que pasamos los últimos 15 meses sin ponernos las pilas en términos de el diseño de una estrategia para recuperar los aprendizajes y conseguir los recursos necesarios para que cuando se abran las escuelas inmediatamente se implemente un plan de nivelación de los aprendizajes. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. A mí me parece que efectivamente, no podíamos imaginar una situación de esta naturaleza. Y entonces, pues claro que no estábamos preparados, al igual que el resto de los sistemas educativos en el mundo. Quizás estábamos pues menos preparados que algunos otros sistemas educativos, justamente por la enorme desigualdad educativa que tiene nuestro país, ¿no? Tomemos en cuenta que la pandemia cae y se impone sobre un sistema educativo terriblemente desigual, ¿no? Y entonces lo que hace la única solución posible de la pandemia, que es el acceso a la tecnología, pues es exacerbar esas desigualdades porque la tecnología no estaba generalizada, no había acceso universal, no existe el Internet, una cobertura completa del territorio mexicano de Internet, no existen aparatos que permitan conectar, no hay los recursos para tener acceso a datos, incluso la televisión no está 100% generalizada, ni la radio en algunas localidades muy pequeñas. Entonces, pues justamente lo que sucede es que cuando tú le pones una capa adicional de desigualdad a una desigualdad ya existente, pues lo que haces es exacerbarla, agudizarla, hacerla pues muy... Por eso es una tragedia este asunto, ¿no? Porque lo que ha hecho es justamente agudizar nuestra desigualdad. ¿Y qué elementos tendríamos? Pues yo digamos que aparte de lo que dijo Rafa, diría que también los docentes, ¿no? Porque los docentes pues nos dieron muchas sorpresas, no digo que todos, pero sí algunos de ellos nos dieron muchísimas sorpresas. Una de ellas fue el salto que pudieron hacer al manejo de la tecnología, porque habíamos intentado durante mucho tiempo que los profesores empezaran a usar la tecnología como una herramienta educativa, que tuvieran la preparación para usarla pedagógicamente, que tuvieran las habilidades digitales, etcétera, y estábamos avanzando con muchísima lentitud. Y de repente la pandemia hizo que todo el mundo se montara en la tecnología y que aprendiera a base de ensayo y error,
Y bueno, pues después de 1 año, 3 meses, creo que hemos avanzado muchísimo y creo que los maestros han hecho un enorme esfuerzo por realmente dar ese salto, ¿no? Entonces creo que ahí, desde luego no todos, pero creo que hay unos y muchos, ¿no? Que pudieron dar este salto. Ahorita ya, digamos que podríamos suponer que alrededor de un 80% de nuestros docentes ya manejan la tecnología elementalmente, ¿no? O sea, con lo suficiente para poder dar clases a distancia. Y por otro lado, pues también hay maestros que no teniendo acceso a la tecnología o no teniendo sus alumnos acceso a la tecnología, pues buscaron la manera de conectarse con ellos, de llevarles cuadernillos, de utilizar el WhatsApp, por ejemplo. Se ha encontrado que ha sido como un instrumento fabuloso. La verdad es que nunca nos lo hubiéramos imaginado, pero es a través del WhatsApp como se comunican los maestros con sus alumnos y está funcionando, ¿no? Y entonces, bueno, pues han ido encontrando formas. Entonces, desgraciadamente no son todos y también, bueno, pues eso genera también ciertas desigualdades porque pues es más fácil conectarse con los alumnos en zonas urbanizadas, en donde se puede uno trasladar fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que los docentes, pues sí nos han dado grandes y muy gratas sorpresas. Y hablando de los docentes, de esta figura fundamental, ¿no? Y de todo el brinco cuántico, ¿no? Que han tenido que dar de 1000 maneras durante este tiempo, siendo también familia, siendo mamás, tías, abuelas, con muchas cachuchas simultáneas. ¿Cómo creen que podemos apoyarles mejor a los docentes, a las y los docentes, en este regreso a clases? Bueno, a mí me parece que una de las cosas que hemos aprendido es que los cursos no sirven para nada. Digamos, sirven a lo mejor para mejorar conocimientos, ¿verdad? O sea, si tú eres un maestro de matemáticas y no sabes matemáticas, pues vete a un curso de matemáticas. Entonces, aprender las matemáticas, no a enseñar matemáticas, ¿no? La verdad es que para aprender a enseñar mejor, para tener mejores prácticas en el aula, lo que necesitas es tener un acompañamiento cercano con alguien que te observe, que te haga ver cuáles son tus debilidades y también tus fortalezas, o que te modele clases, que se siente a planear junto contigo, que diseñe las evaluaciones y te enseñe cómo utilizar esos resultados para planear mejor, ¿no? Y entonces, pues ahí digamos que lo que nos estamos imaginando es un sistema muy descentralizado, ¿no? En donde la zona escolar asuma esta función de asesorar a los docentes de las 10 o 15 escuelas que tiene que asesorar, ¿no? Y que tenga, pues que la gente que los asesore esté bien formada, que eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, en este momento, pues no podemos decir que quienes están como supervisores o como asesores técnicos pedagógicos tengan la formación para poder dar este acompañamiento. Pero a mí sí me parece que si lo que queremos es transformar, porque yo creo que sí tenemos que transformar nuestras prácticas en aula de manera muy profunda, sobre todo después de la pandemia, y que tenemos que aprovechar la pandemia para empezar a hacer cosas muy diferentes, ¿no? O sea, vamos a cambiar el sistema educativo aprovechando esta oportunidad. Entonces, bueno, pues para que eso suceda, a mí sí me parece que lo que habría que fortalecer son las zonas de supervisión escolar. En México es muy complicado hacer eso porque pues ustedes saben que los supervisores escolares en México y todos los que trabajan ahí son sindicalizados, ¿no? Cosa que es un absurdo porque pues nunca se ha visto que quien supervisa del lado del gobierno pues forme parte del sindicato. Pero eso ha impedido que el supervisor cumpla su papel, cumpla su función, porque, bueno, por un lado se debe a su base, ¿no? Entonces, bueno, pues no va a ejercer esta función de control que tiene que ejercer cuando es necesario, pero por otro lado tampoco está formado pedagógicamente, ¿no? Y entonces, pues prefiere no meterse en lo pedagógico porque sabe que puede meter la pata, ¿no? Entonces no cumple ninguna de las dos funciones, ni la de control ni la de apoyo, ¿no? Entonces ahí tenemos un nudo, yo creo que muy difícil de romper, pero para mí la única solución es la descentralización a nivel escuela sola, ¿no? Para complementar lo que dijo Silvia, con lo cual coincido plenamente, yo creo que el reto de mejorar la calidad de la docencia, que dicho sea de paso, los docentes son el elemento más importante detrás de los aprendizajes dentro del sistema educativo, lo tenemos que ver el reto como no solamente cómo mejoramos la supervisión, cómo mejoramos las prácticas pedagógicas, pero
es todavía más genérico, es más integral el reto porque implica cómo construimos una verdadera carrera de los docentes, algo en lo que se había avanzado en el sexenio anterior con el servicio profesional docente, en donde los candidatos a ingresar a la docencia sepan que lo que va a determinar su ingreso o no a la docencia es un instrumento transparente, una evaluación, no otros criterios que poco tienen que ver con la calidad del sistema educativo. También que sepan que una vez que están adentro van a poder recibir, que esto no sucedió en la administración anterior, pero que los candidatos a la docencia o los nuevos docentes más bien, sepan que van a recibir asesoramiento de un docente más experimentado a través de tutorías, va a ser un tutor en su etapa de inducción. Luego, después de cierto tiempo, el docente va a ser evaluado, pero no para ser castigado, sino para que la formación continua que reciben los docentes sea lo más pertinente posible. Aquellos que tienen un buen desempeño en base a una evaluación transparente, basada en el mérito, pues deben de ser reconocidos, ya sea con incentivos monetarios o no monetarios. Todo esto que acabo de describir, incluyendo los procesos de promoción de la docencia a puestos administrativos, ya sea de dirección o de supervisión, le dan todo el andamiaje institucional para que lo que estaba describiendo Silvia tenga un contexto mucho más propicio para que se lleve a cabo. No lo garantiza, pero sí pone el andamiaje o las condiciones mínimas necesarias para que eso ocurra, para que un supervisor sea un asesor pedagógico que llegue a la escuela con herramientas, que se siente con el director y que puedan hablar de los retos que tiene el director en su escuela, y que más que va a fiscalizar el supervisor le va a acercar herramientas, que luego el director va a ir a cada una de las aulas, el director siendo un líder pedagógico, irá a las aulas, retroalimentará a través de la observación en el aula a los docentes, pero para que esto ocurra tenemos que profesionalizar la carrera de los docentes, y por carrera de los docentes me refiero a docentes, directores y supervisores, y eso no va a ocurrir mientras no tengamos procesos de selección y promoción bien definidos, que sean permeados por criterios transparentes, basados en el mérito. Mientras esto no ocurra, creo que estaremos tratando de arreglar cosas en el margen, sabiendo que el tuétano del problema es la falta de la profesionalización docente. Súper buen mensaje, Rafa. Muchas gracias. Con esto que nos comentan y con este escenario tenemos dos posibles cosas que también no hemos tocado. Una es hacia adelante, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo podemos aprovechar este virtual regreso a clases que ahora parece híbrido y es una cosa que no conocemos? ¿Cómo podemos aprovechar esto para convertirlo en una oportunidad? ¿Y qué es lo que propondrían que puede pasar? Y también esta parte de, sí es importante la profesionalización de los docentes, pero también que hay de este tema socioemocional, que también es como de, o sea, estuvieron encerrados más de un año lejos de la gente que aman, que realmente es su trabajo, las aulas, y niñas y niños, e hicieron todo un show para poderles dar las clases. Innovaron cosas, hacían obras de teatro. O sea, a mí me tocó ver a maestras que estaban, incluso ponían el celular y lo agarraban como, o sea, aprovechaban todo lo que tenían a su alrededor. ¿Qué hay de este tema socioemocional para los docentes para las y los docentes? Sí, mira, yo creo que
como lo dijo Silvia hace unos minutos, tenemos que aprovechar la coyuntura, las lecciones que nos deja la COVID-19 para abordar retos que teníamos desde antes de la pandemia. Y te pongo un ejemplo muy concreto que responde a tu pregunta de cómo le vamos a hacer yendo hacia, qué vamos a hacer o qué podemos hacer yendo hacia el futuro, pero pensando en esta coyuntura del regreso a clases. Si quisiéramos implementar hoy por hoy una estrategia que estuviera enteramente basada en evidencia nacional e internacional sobre lo que sí funciona para nivelar los aprendizajes, porque le queremos compensar a estos 10 millones de niños en educación básica que por 15 meses no aprendieron nada, entonces lo que tendríamos que hacer, a grandes rasgos, son 3 cosas. La primera, hay que priorizar ciertas áreas del currículum nacional y las 3 áreas donde la evidencia es contundente, que son los pilares del proceso de aprendizaje futuro, son las matemáticas, español y habilidades socioemocionales. Entonces, eso es lo primero. Tenemos que priorizar estas áreas fundamentales. Lo segundo, tenemos que tener herramientas para saber en dónde están cada uno de los niños cuando regresan al sistema educativo, en dónde están en términos de sus aprendizajes en matemáticas, en español y en habilidades socioemocionales. Tercero, una vez que identificaste las brechas, tenemos que llevar a cabo políticas compensatorias, tutorías o hacer uso de tecnologías para llevar a cabo lo que en inglés se conoce teaching at the right level, que quiere decir adaptar el nivel de instrucción para el nivel de competencias de cada uno de los niños. Y hay otras intervenciones que han demostrado su efectividad. Estas 3 cosas, o sea, priorizar, evaluar y compensar, estas 3 cosas podrían haber sido las mismas recomendaciones si me hubieras preguntado esto hace 15 meses. ¿Qué tendríamos que hacer para abordar el problema educativo, el reto educativo más importante que tenemos en México, que es que más de la mitad de nuestros niños están escolarizados pero no aprenden? Bueno, pues tendríamos que hacer esto, tendríamos que priorizar las áreas fundamentales del currículum, evaluar para tener un diagnóstico certero de qué es lo que aprenden y lo que no aprenden y llevar a cabo políticas compensatorias. La pandemia nos ha dado la oportunidad de implementar esta estrategia que acabo de definir para compensar la pérdida de aprendizajes que se dio durante los 15 meses de cierre de escuelas. Pero ¿qué tal si lo pensamos como una oportunidad para introducir estas 3 cosas y que se queden, que tengan cierta permanencia? Porque dada la desigualdad de nuestro sistema educativo, siempre hay la necesidad de identificar en áreas prioritarias del currículum en dónde están nuestros niños en términos de aprendizajes y compensar. Entonces, si esto es algo que lo tenemos que hacer en la coyuntura, pero nos va a servir para abordar un problema estructural, sistémico, pues entonces hagámoslo para la coyuntura, pero pensemos en cómo lo introducimos al sistema para que sea un elemento permanente. Sí, bueno, a mí me parece muy bien lo que dice Rafa. Yo lo plantearía quizás con un ángulo muy distinto que nada más complementa. Yo sí creo que es necesario, además de lo que se hace a nivel escuela, a nivel aula, tener una política muy diferente en materia de equidad educativa, ¿no? O sea, porque hasta la fecha la política educativa no se ha preocupado por la equidad y entonces responde a la demanda, ¿no? Responde a quien puede pedir más y entonces le da más a quienes piden más, que son los que tienen más poder económico y más poder político. Y a quienes no piden, que son pues los, como siempre, ¿no? Los que están en posiciones de mayor vulnerabilidad, los alumnos indígenas, los estudiantes rurales, los que viven en zonas marginales urbanas,
pues reciben menos, ¿no? Entonces, pues la equidad implica exactamente lo contrario, no puedes darle menos a los que más lo necesitan, tiene que ser al revés, tienes que darle más a los que más lo necesitan. Entonces tendríamos que tener políticas educativas que buscaran eso, y que ahora con la pandemia es como muy evidente quiénes son los que necesitan este mayor apoyo, ¿no? Entonces creo que esa es una oportunidad como para cuestionar lo que la política educativa mexicana ha hecho para atender de manera equitativa a su población, ¿no? Y para exigirle a la política educativa que empiece a hacer cosas distintas. Eso, digamos, a nivel de política. Pero a nivel también de escuela y de aula, pues yo estoy de acuerdo con que hay cosas que tenemos que aprovechar, ¿no? Por ejemplo, y que son cosas que siempre hubiéramos querido que sucedieran, pero que ahora con la pandemia a lo mejor empiezan a ser posibles. Una de ellas es abandonar esta idea de un currículum sobrecargado, uniforme, nacional, ¿no? Entonces, eso me parece que ya es el momento de hacerlo, porque cuando un currículum está sobrecargado y es igualito a nivel nacional, pues el docente no puede hacer otra cosa más que seguirlo. Y entonces no se le da el margen de maniobra para adaptar, para contextualizar, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la urgente necesidad de decir, a ver, vamos a centrarnos en lo básico, vamos a centrarnos en las habilidades fundacionales, ¿no? Y estas habilidades fundacionales, pues no se aprenden en el vacío, digamos, se aprenden con contenidos específicos. Entonces, que esos contenidos específicos, pues sean cosas relevantes, lo que decía Rafa, que tienen que ver con el contexto, que tengan que ver con lo que los estudiantes les interesa, aquello en lo que se involucran, ¿no? Entonces, me parece que eso es una excelente oportunidad. Vamos descargando, vamos aligerando el currículum y vamos dando la oportunidad para que sí, desde luego, se prioricen habilidades fundacionales, pero que, digamos, el pretexto para desarrollarlas sea algo que sea relevante para los alumnos, y entonces eso permite contextualizar. Es algo que siempre hemos querido y que nunca habíamos podido lograr, y a lo mejor ahora es el momento, ¿no? Por otro lado, pues también ya lo dijo Rafa, pues los niños nos van a llegar bien diferentes. Siempre han sido diferentes, toda aula es diversa, pero ahora van a llegar con diferentes experiencias después de más de un año de estar encerrados, ¿no? Que tienen que ver, pues sí, con su acceso a la tecnología, pero también con el apoyo que pudieron recibir de parte de la familia. Eso parece que ha sido un factor diferenciador sumamente importante. Cuando hay alguien en la familia que ha podido acompañar el trabajo a distancia del alumno, pues el alumno ha podido avanzar. Cuando no, pues evidentemente, pues para todos es muy claro que si al niño se le deja solo, al niño o la niña, pues le va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Poder seguir las clases. Entonces, bueno, van a llegar niños que sí han tenido apoyo, niños que no han tenido apoyo, que han tenido un apoyo adecuado o que no. Entonces, lo que tenemos que dar es el paso a la educación inclusiva, que la educación inclusiva no es otra cosa más que esto que decía Rafa, que es compensar, o sea, es identificar a los niños en el lugar en donde están y darles aquello que necesitan. Y eso es la educación inclusiva, y que no implica una educación personalizada necesariamente, pero sí poder organizar el aula por grupos homogéneos, por grupos heterogéneos, por binas de trabajo, ¿no? O sea, como que poder identificar, y para eso es necesario la evaluación, evidentemente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues una cosa que también ocurrió en la pandemia, que descubrieron, yo creo que los docentes, es el papel de la familia, ¿no? O sea, yo creo que justamente esta posibilidad de ver cuando las familias apoyan lo que pasa y cuando no apoyan lo que pasa, pues ha hecho descubrir pues que la familia tiene un rol fundamental en acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, y a mí me parece que esa relación escuela-comunidad, escuela-familia es algo que tendríamos que fortalecer muchísimo más a futuro, y también hay una cantidad de estudios que nos indican que eso también conduce a un mejor aprendizaje. Son de las cosas que yo creo que tendríamos que cambiar, porque lo tenemos que hacer como emergencia en el regreso, pero que ya deberían de quedarse, porque son cosas que siempre hemos buscado. 100%. Es que es demasiado, digamos, claro desde el planteamiento que hacen algunos ajustes estructurales que harían una diferencia total, ¿no? Y justamente una de las intenciones de este podcast es como dar esperanza, pero muy basada en algo real para qué podemos hacer, ¿no? Y desde su perspectiva como expertos, ¿qué más agregarían a su modelo educativo ideal? Además de lo que ya nos han mencionado, con la información que hoy tienen,
cómo ven el panorama educativo en México en 10 años y cómo se contrapone con el modelo educativo ideal. Vale, sí, es una pregunta difícil. Si quieres, me empiezo con algunas ideas. Mira, a mí sí me parece que el modelo educativo ideal es aquel en donde los profesores están felices enseñando y los alumnos están felices aprendiendo. Y todos, ¿no? No nada más algunos o no nada más los que están en situación de privilegio, sino todos. ¿Y por qué? Pues ya dijimos por qué pueden estar felices, ¿no? Pero lo que decía también Jess, pues me parece como muy importante que también los profesores se sientan a gusto, que sientan que ese es su quehacer, que esa es su profesión, que eso los satisface, que eso los alimenta, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo socioemocional, pues es algo que cubre a tanto estudiantes como alumnos. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso ocurra? A mí sí me parece que un cambio fundamental es ese. ¿Cómo hacemos para que la escuela sea un lugar a donde todos quieran estar? No es una carga, no es una, ay, tengo que ir a la escuela, sino al revés, qué padre voy a la escuela. Es el mejor lugar para estar, ¿no? Tanto profesores como estudiantes. Y en todos lados. Y eso significa hacer cosas diferentes en los diferentes lugares, porque no es lo mismo una escuela que tenga estas posibilidades en una zona indígena o en una zona rural o en un campamento de jornaleros migrantes, ¿no? O sea, que en una zona urbana de clase media. O sea, es diferente. Y entonces tenemos que aceptar que tenemos una realidad muy diferenciada, muy diversa, y que tenemos que responder educativamente con esa diversidad. Y para eso lo que tienes que hacer es darle autonomía curricular y autonomía de gestión a las escuelas. Las escuelas tendrían que poder decidir cómo le van a hacer para lograr objetivos que eso sí, son de todos, ¿no? Que tenemos que aligerarlos. Pero sí hay objetivos que son de todos y esos, pues sí, hay que rendir cuentas de que los logré, ¿no? O sea, pero ¿cómo le hago para llegar ahí? Eso sí tendría que ser un espacio de la autonomía profesional de cada docente y de cada gestor educativo a nivel escolar o a nivel de supervisión. Entonces, para mí ese es el modelo ideal, donde podamos llegar a que el grado de profesionalización docente que mencionaba Rafa sea tal que efectivamente esta autonomía se puede ejercer pues de manera adecuada y que pueda rendir cuentas de estar cumpliendo los propósitos. Perfecto. Mira, para contestar a tu pregunta, Dina, de cómo vemos el panorama educativo en 10 años, inclusive con un horizonte de tiempo todavía más amplio, hay cierto debate de si la pandemia va a significar que los aprendizajes ahora ocurren no en un espacio físico donde se reúnen alumnos y docentes, y este espacio físico se llama en la escuela, sino que va a pasar en todos lados, en el hogar o en el parque. Uno puede estar conectado y ahí se va a producir los aprendizajes. Pero yo no creo que eso sea el caso para los países de América Latina o para países con niveles de desarrollo todavía menor. Yo creo que una de las lecciones que nos deja la pandemia es que necesitamos más escuela, necesitamos fortalecer la escuela. ¿Y por qué digo esto? Lo que hizo la pandemia fue, desde cierta perspectiva, es forzarnos a hacer un experimento donde las escuelas están cerradas y luego ver cuál es el impacto de cerrar la escuela en los aprendizajes, en la desigualdad educativa, en la participación laboral de la mujer, en la seguridad física y mental de los niños más pobres, y piensa en todos los beneficios que están asociados en la escuela y que hoy, gracias a la pandemia, hemos podido, algunos de nosotros, cuantificar estos beneficios asociados al espacio físico donde suceden los aprendizajes. Los niños más pobres van ahí y encuentran un lugar en donde les proveen, algunos de ellos, un alimento, quizá la ingesta calórica más importante del día. Algunos de ellos que tienen problemas de violencia intrafamiliar, que sufren de maltrato, encuentran en la escuela el espacio físico que les ofrece protección. Algunos que no encuentran en su hogar la guía materna o paterna, encuentran en el docente esa guía, ese apoyo que necesitan los más vulnerables.
La escuela también ha significado que haya más participación laboral de la mujer. Hay estudios que demuestran que el programa mexicano de escuelas de tiempo completo ha mejorado, incrementado significativamente la participación laboral de la mujer. La escuela también, organizada con todas las críticas que vienen de decir que está muy anticuada, etcétera. Bueno, la escuela es un motor de la productividad, no solamente de largo plazo a través de los aprendizajes, pero en el corto plazo nos da a nosotros los padres la posibilidad de trabajar sin que tengamos que al mismo tiempo estar atendiendo el proceso educativo de nuestros hijos. Entonces, yo creo que todos estos beneficios deberían de llevarnos a decir, ¿cómo le vamos a hacer para fortalecer la escuela? Para que la escuela, como dice Silvia, sea el lugar a donde todo mundo quiera ir. Y para eso necesitamos, primero que nada, poner los recursos económicos, no un discurso, sino los recursos que necesitamos para fortalecer las escuelas, sobre todo unos recursos distribuidos acorde a las necesidades. Esto que también ya mencionaba Silvia en la pregunta pasada. ¿Cómo le vamos a hacer para llevar a cabo las políticas compensatorias? Pues tenemos que tener recursos, y las escuelas que atienden a los niños más pobres tendrían que tener más recursos. Todos los niños más pobres quizá deberían de ir todos ellos a una escuela de tiempo completo donde reciban alimentación, donde tengan 3 o 4 horas adicionales de instrucción, ya sea para fortalecer las habilidades básicas, las habilidades fundacionales, matemáticas, español, socioemocionales, o para darles una segunda lengua, para darles habilidades digitales, etcétera. Y eso es como yo me imagino el sistema educativo mexicano del futuro. Claro, esto me lo imagino a través de ciertos lentes de optimismo, ¿no? No sé cómo vamos a llegar ahí, pero espero que en 30 años haya un sistema educativo que sea bien flexible para que los aprendizajes ocurran en el hogar y en el espacio físico llamado escuela, pero en estratos sociales altos, donde tienen las condiciones en el hogar para que el aprendizaje ocurra en el hogar, pero para los otros, el otro de México, los 50% de los niños que viven en pobreza necesitan más escuela con una infraestructura digna, con acceso a las tecnologías, con políticas compensatorias, y quizá la forma de verlo es los niños más pobres van a las escuelas con mayores recursos, escuelas de tiempo completo, escuelas con un presupuesto suficiente, y entonces sí podemos empezar a pensar en esto que mencionaba Silvia. Si combinas esto con una profesionalización de los docentes y le das autonomía de gestión a estas escuelas, pero con los recursos suficientes, recursos económicos y aparte asistencia técnica, entonces empezaremos a ver los inicios de un sistema educativo que sí promuevan la movilidad social, cosa que no lo hace nuestro sistema educativo actual. Bueno, pues, súper buenos datos, buenas reflexiones. La verdad es que son retos enormes que tenemos. Nosotros nos quedamos con muchísimas ganas de preguntarles mucho más cosas, de quedarnos todo el día platicando, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando y como en todo en esto, pues tenemos que cerrar. Pero entonces, ¿qué pequeña acción, así súper breve, qué pequeña acción puede hacer nuestra audiencia, podemos hacer nosotros, para caminar hacia ese modelo educativo ideal? Que igual y dices, si hago esto no va a pegar en 10 años, pero sí, todas las pequeñas acciones van sumando. ¿Qué proponen? Y si podemos, súper breve, ¿qué proponen para que cada persona que nos está escuchando pueda hacer desde sus casas? Pues si quieren comienzo yo. Bueno, a mí me parece que una de las cosas que hay que
que hay que proponer, ¿no? O sea, pensando en todo lo que podemos hacer, quien sea que, aunque no seamos docentes, padres de familia, lo que sea, yo creo que si ponemos el énfasis en el aprendizaje de cada niño, cada niña, cada joven, vamos a tener las posibilidades de avanzar. O sea, lo que importa es que esa persona aprenda. ¿Y qué necesita para aprender? Bueno, pues entonces hay que ir llegando a aquellos insumos que son necesarios para que aprenda, y esos insumos pues a veces son materiales, a veces son incluso económicos, a veces son propiamente docentes, ¿no? O sea, de un buen maestro, pero de lo que se trata es de que aprenda. O sea, no de que vaya a la escuela, no de que se siente en un banco, no de que sino que aprenda, ¿no? Entonces, cuando cambiamos nuestra pregunta y lo que nos planteamos es, ¿qué hacemos para que aprenda? Entonces, desde el hogar, desde la misma ciudad o comunidad en donde se vive y desde la escuela, pues el tipo de cosas que vamos a hacer va a estar enfocado en eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un tip para todos que puede servir, ¿no? Una cosa importante para que la gente aprenda es no solamente basta con ponerle, digamos, como el ambiente para que realmente, el ambiente de aprendizaje, para que eso produzca, valga la redundancia, aprendizajes, sino que hay que hacer como el proceso reflexivo de lo aprendido, ¿no? O sea, tenemos que propiciar que los niños piensen en qué aprendieron, cómo avanzaron, o qué dificultades tuvieron para aprender, ¿no? Y qué quieren aprender a futuro, ¿no? Entonces, ese ejercicio como de objetivación, de metacognición, es algo que debe de acompañar el proceso de aprendizaje. Entonces, no solamente que logren aprender, sino hay que preguntarles, ¿qué aprendiste? ¿No? ¿Y cómo te sientes por haber aprendido eso? Bueno, eso es. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo con Silvia. De lo que se trata es que todos los niños aprendan, y yo le pondría un elemento complementario. Si yo tengo 2 hijos, 8 y 10 años. Mi primera responsabilidad es que ellos 2 aprendan. Pero también estoy consciente que, pues en México hay tantas necesidades, tanta desigualdad, que hay padres de familia que están en mi misma situación en términos del ciclo de vida, tienen 2 hijos, pero no son tan privilegiados como yo y no tienen los recursos para asegurarse que sus hijos aprendan. A lo mejor no tienen ni siquiera el espacio mental porque están muy estresados, porque viven en pobreza, porque están ocupados por satisfacer las necesidades más básicas. Y entonces el reto para tu audiencia no es solamente que mis hijos aprendan. ¿Cómo le hago para que los niños más pobres aprendan? ¿Qué puedo hacer desde mi trinchera para que no solamente mi familia y esté cumpliendo con el mínimo necesario en términos de responsabilidad social, sino que vaya más allá y que me tome una calificación no aprobatoria en las pruebas estandarizadas del estatus social más pobre en México como algo gravísimo, como lo que es, y que tome cartas en el asunto? Entonces vamos a poder cambiar. Cuando una parte de la sociedad, la parte más privilegiada de la sociedad, empiece a voltear a ver a estos niños que no están aprendiendo y se pregunte, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Tengo que exigirle al gobierno que primero evalúe los aprendizajes para saber, monitorear si se está cumpliendo con la parte del contrato social que le compete a la autoridad educativa. ¿Qué se están haciendo con los docentes? ¿Se están contratando por la vía de la evaluación o volvemos atrás a que las plazas se hereden, se renten, que el sindicato esté totalmente metido en los procesos de selección y promoción? Eso también debería de importarle, inclusive a aquellos que tenemos el privilegio de mandar a nuestros hijos a la escuela privada. Entonces, yo ahí lo dejo, son los aprendizajes, pero no solamente los aprendizajes de mis hijos, en el caso de nosotros los mexicanos privilegiados, pero también qué hacemos para que los más pobres aprendan. Pues
de voz viva de estos dos grandísimos agentes de cambio, campeones en la educación. Muchísimas gracias, Silvia, Rafa. Nos quedamos todas y todos los que estamos escuchando su visión y su experiencia y sus reflexiones, nos quedamos con muchas ganas de proponer y de actuar. Entonces creo que se logró en este podcast esa emoción y ese aprendizaje por mejorar nuestro sistema. Por supuesto que no nos despedimos, les queremos dar gracias de todo corazón por compartir. Muchísimas pues igual gracias. a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Y ya nos contarán cómo les va con el podcast. Ojalá tenga una audiencia muy amplia. Sí, mucha suerte. Muchísimas gracias, Jess y Dina, por la invitación. Un placer y siempre a la orden para venir a platicar con ustedes. Muchísimo gusto verte, Rafa. Igualmente, Silvia, te mando un abrazo. Gracias por ser nuestro padrino, nuestra madrina en este caso. Y pues recuerden que también además de esta solución que estamos proponiendo aquí de educación para compartir, también hay otras opciones. También podemos, si quieren, checar el trabajo de la organización Saber, que es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar la educación a través de evidencia y fortalecimiento de los actores educativos. También pueden checar su información. Y recuerden que este podcast va a ser transmitido a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en el canal de YouTube, suscríbanse a Educación para Compartir. En Facebook nos pueden encontrar como Educación para Compartir, Twitter e Instagram, @Educación para Compartir. Y también vamos a estar en todas las plataformas de streaming. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Rafa, gracias, Silvia. Y pues estamos estrenando, estamos de fiesta y a darle. Muchas gracias, Di. Muchas gracias, Jen. Gracias, Rafa. Gracias, Silvia. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Adiós. Gracias por escuchar. Ahora toca reflexionar y actuar. Nos vemos en el próximo capítulo de Walk Your Words.